Y un poco haciéndole caso a la gente que me quiere, que me aprecia, pero por sobre todo a eso que me hace feliz y que le llamo cocinar, es que los invito a este nuevo espacio donde vamos a charlar, vamos a divertirnos, vamos a compartir recetas y vamos a aprender juntos. Bienvenidos a la cocina de Ensalada Va. Bienvenidos a Remil Va. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Remil Va. ¿Para qué voy a prender las luces, Ezequiel? Mirá. ¡Guau! Tampoco que... se ha hecho de día. Tampoco que ilumines tanto. Para un poco. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar. Gracias por, una vez más, compartir con nosotros este capítulo que, como siempre le decimos, tenemos una receta que es simple o que con elementos simples, pero va a tener, digamos, sus variantes, porque siempre en esta cocina le encontramos un toque diferente a cada una de las recetas. Desde el punto de que no se cocinan animales en esta cocina, todo lo demás es como que va cambiando. Entonces las recetas que son clásicas o son muy de la familia y que vienen con un origen y un bagaje de los que han venido de Europa, nosotros la vamos a ir deformando y transformando en nuestras recetas y por supuesto en este estilo también Remil Va. Vamos a hacer una lasaña, pero en este caso una lasaña de verduras y de hongos, aprovechando unos hongos increíbles de Jac Hongos, a quienes les queremos agradecer enormemente por estar siempre. Jac Hongos es una locura. Miren, esto es producción santiagueña, producción local. Además, ustedes pueden conseguir estas gírgolas que son... Ya lo hemos presentado muchas veces en este programa y le hemos mostrado cómo las cocinamos nosotros. Las hemos hecho fritas, las hemos hecho tipo milanesa, las hemos hecho... en empanadas, hay milanesas de gírgola en este momento en este freezer, claro, Virginia Palacio, mira para que las muestre cómo quedan una vez que están ya empanizadas y demás. Estas fritas tiene panko y cualquier rebozador viene bien, pero fritas ustedes no saben lo que queda, la textura es increíble, el sabor ni hablar y obviamente que tiene un valor agregado que es toda la cantidad de nutrientes que te aportan los hongos. Así que muchísimas gracias a la gente de Jac Hongos, que te invito por supuesto que te encuentres con ellos con Jaco, hongos frescos y fermentos medicinales en su Instagram, así HAKKO Hongos. Stalkealo, fíjate todos los productos que tienen. Comunícate con ellos y estate atento porque todas las semanas llegan hongos frescos. Y así aprovechamos esta movida para agradecer también a la gente de la tiendita por estar... Hoy soy un desastre. Amigos, me olvidé el tomate, me he olvidado la espinaca. Decí que aquí Virginia Paola tenía una espinaca. Están ahí, están. No son las de hoy, pero bueno, perdona la tiendita que soy un desastre. Y me olvidó los tomates, así que hoy también vamos a hacer como un tomate triturado que teníamos aquí. Pero la tiendita saludable siempre está presente en esta cocina, así que le agradecemos muchísimo. Pueden encontrarla, por supuesto, en Pellegrini 486, Casi Roca. Y también en Instagram como Tiendita Saludable SGO. Ahí también pueden stalkear, ver todas sus promociones, ofertas y sus productos que están también muy buenos. Y le van a dar un toque gourmet a todas tus recetas. Para esta lasaña podríamos haber hecho la masa. La masa es bastante simple de hacer. Es una masa que lleva 200 a 300 gramos, depende de la cantidad de comensales, de una harina de fuerza, más aceite, más sal, más un poco de agua para que todo eso se termine de mezclar. Ni siquiera hace falta amasar esa masa. Pero sí, necesitamos obviamente la pasta linda, no la tenemos. Así que hemos comprado las que te salvan. Y de verdad, ¿no? Más allá de la marca de la que la puedas conseguir ahí en tu súper, son increíbles. Estas, ¿cómo se dicen? Hojas de lasaña son increíbles, la verdad. Y bueno, pero sí, hacerla es muy simple y si tienen algún día la vamos a adquirir nosotros y vamos a empezar a amasar aquí también en este programa. Bueno, muy bien, basta de hablar. Tengo aquí todas las verduras, tengo los hongos, tengo también lo que le vamos a agregar, obviamente una variedad de quesos. Tengo queso de cabra, tengo queso cremoso, tengo queso sardo, tengo queso tivo. Tengo un poco de diferentes quesos, tengo unas nueces para también darle un poco de crocancia a esta lasaña y el tomate, como decía, triturado. Bueno, muy bien. Programas especiales si los hay, porque hace un montón que no hacemos televisión juntos. Montón, ¿no? Montón. ¿10 de 10 en el cole? No, bueno, QTV, qué estúpido, claro.
Claro, claro, claro. Pero hace un montón que nos hemos... Bueno, en fin. Y hoy justo en el Día del Maestro, mira, creo que mi gran maestro es él. Mi primero seguro, mi primer maestro sí, mi gran maestro no hay duda. Y obviamente que maestro de muchos, estoy hablando de mi hermano, orgullosamente mi hermano, Adrián Martínez Ramallo, bienvenido a la cocina de Semilva. Un aplauso. ¿Cómo estás? Bien, muy loco. No solamente que hace mucho que no sé usted, hace un montón que no nos vemos. De verdad. Sí. ¿Vos sabés que Más o menos. No, los Martínez, que somos 8, 7 vivos, pero somos así. Sabemos que cuando necesitamos SOS ahí estamos, pero mientras tanto no nos jodemos, no nos invadimos. Pero bueno, aparte pasa como toda la familia, esto no es no solamente nosotros, hay familias que tienen como ese momento donde los hijos cuando son más chicos nos juntamos todos, tienen un quilombo, mesas por todos lados. Nuestras reuniones familiares eran eternas, además de larguísimas en cuanto a la cantidad de cosas. Totalmente. Eran eternas, eran reuniones que comenzaban a las 11 de la mañana y pues nada, hasta que vete ya, ¿entiendes? Pero sí, todo eso también, uno va creciendo, van cambiando, se van... Por suerte hay manadas de Nos vamos separando. Nosotros nos vamos divorciando. Pero hay manada de sobrinos que se siguen frecuentando entre ellos, ya están a treintañeros algunos y demás, y que ellos siguen eso, olvídate, los individuos van haciendo su vida. Bueno, lo cierto es que estamos aquí compartiendo un programa más y vamos a desandar un poco la vida de Adrián Martínez Ramallo, porque de eso se trata aquí. Nosotros hacemos una receta como excusa, en realidad. Lo que se escucha y lo que se dice aquí es lo más importante, así que... Esto es sacrilegio, ¿no? ¿Qué? Porque yo soy un come animales muertos y estoy aquí y es un sacrilegio. Sí, bueno, pero son cosas que vas a cambiar con el tiempo, espero. Totalmente. Ahora... No le digo no a nada. Ahora te sostienen ahí. Escucha, pero hoy la gente te reconoce como la mueca. Sí. Yo creo que sí, de todo lo que sos, o de todo lo que llegó a hacer, de todos los roles donde se te puede ubicar, de director, de actor, de mimo, de educador, de profe, creo que hoy vos dices, Adrián Martínez Ramallo, la mueca. Sí. O Canal 7 también me han llegado a decir, la barra del 7, claro, porque te asocian con el Pichi. Sí. Te asocian con la barra del 7. Hay un montón de gente que me dice, ay, yo voy a cantar el programa de tu hermano cuando era chiquito. Ah, le digo así, me importa tres carajos. Ah, decirle a él. Un montón de gente, ¿entiendes? Es como te asocian mucho con el... A mí me dicen Quique. Hasta el día de hoy. Quique es mi hermano. Ah, cierto. Bueno, a mí también me llegó a decir Adrián. De verdad, ¿En serio? Sí. Adrián, la gente que te conoce más, Adrián... no, pero decía, de todos los roles donde se te puede, digamos, reconocer, sí, la mueca. Pero la mueca empezó a formar parte de tu vida ya cuando ya tenías ya nació Anabela, creo, no me acuerdo. No. ¿No, todavía no? Vos eras chico también. Eres parte claro, yo de era chico. Claro, pero no. A ver. ¿Cuántos tenías yo vos cuando estaba arrancas la mueca? La mueca, 20 años. Ah, vos tenías 20 años. Claro, a 20, 21. Anabela nace a los 24. Bueno, para ahí. Sí. Para que llegues a hacer la mueca, o sea, para que inicie la mueca, donde hoy te reconoce casi todo el mundo, todo el mundo me dice, tu hermano me animaba a mi cumpleaños, a mí me han dicho 700 millones de veces. Al llegar a esos 20 años, a arrancar la mueca, quiero saber qué había antes. Quiero saber dónde arranca todo esto. Mientras tanto, te cuento qué voy haciendo. Dale. Voy a ir cortando las gírgolas porque voy a aprovechar que tengo 2 variedades de hongos para que con estas voy a hacer el relleno, o sea, la parte del relleno. Y esta la voy a usar también como parte del relleno, pero más que nada como una salsa. Una falsa bechamel porque a Virginia Palacio no le gusta esa salsa en particular, entonces no le gusta muchas cosas. No me gusta. Sí, nada me gusta. Pero bueno, mira cómo escucha las críticas calladitas ahí. Nosotros comemos cartón. Claro. Familia 8 hijos comemos cartón. Obvio. De pedo que comíamos, hermano. Así que lo que caía. Que tiene salsa. Llega a decir, no me gusta. Llega a decir, no me gusta que... Tío, matá, comiendo matá. Mamá no nos pegaba por miedo que le comamos la uña. Escuchá, y con esto voy a hacer una falsa bechamel porque lo voy a hacer con maicena. Lo mismo, nada más que la maicena le da una suavidad diferente y un sabor diferente también. Bueno, en fin, voy a empezar a meter mano aquí. Vos también estás hoy muy ligado a la cocina. Vos estás muy cocinero. Sí, me gusta cocinar. Pero hace unos años para aquí, ¿no? Sí, mi esposa me critica mucho, pero me gusta cocinar. Porque dice que ahora, desde que empecé a cocinar, yo me creo Masterchef. Y le hago sugerencias a ella. No, pesado. Callate la boca. No hay nada peor que... ¿A vos te gusta que
te diga, no, ¿sabes qué? no sugerencias, pero un digo tips, digo te di un cosas. tips. Me sale como un acto reflejo así, cosas, y me dice, y cuando me hace así ya me di cuenta. No, obvio, la turca te va a matar. No. Encima, ustedes no saben, María Marta Yarul, que me ha matado el hambre. No, ay, Dios, mi Cocina adolescencia. es muy rico y muy rápido. Pero antes Es de impresionante eso, cómo antes de eso, en mi adolescencia, yo no sabía que tenía tanto hambre hasta que le conocí a Marta Yarul, porque Dios, cuando nos sentábamos juntos a merendar, y la primera persona que en mi vida por lo menos llega y tomaba 2 tazas, pero grandes, de mate cocido sí, con leche, no mate tiene problema cocido, ella. pero 2 tazas, entonces yo empecé a imitarle, y con Marta comíamos para. Pero aparte de eso, de que come muy bien, la flaca cocina muy increíble, rico, esa muy rico. mujer. Y muy rápido. Lo trae de su familia, ¿no? ¿Tu madre, Creo que no? sí. Sí, la yaya tiene unos sabores muy lindos, pero parece que tiene que ver, no sé dónde tiene que ver, pero una porque locura la abuela cómo también era cocina muy, ella. muy buena La cocina. tengo que invitar algún día a Marta. Pero en nuestra familia nada que ver. A la asesora ahora, ¿Ah? asesora educativa. ¿En serio? Sí, sí, Martita está como asesora educativa en la municipalidad. Mira. Educación de la municipalidad, sí, sí, sí. Ah, estás re pegada. Ya te voy a mandar un mensaje, Marta. Hace mucho que no te veo, te extraño. Te empecé a extrañar. Hoy te empecé a extrañar. Escuchá. No, pero digo, nosotros nada que ver, nuestra madre de 8 hijos, pero te pegaba el arroz pegado, los videos. Bueno, sea. mamá no le gustaba mucho cocinar, pero y nosotros tenemos una... Mamá empezaba con arroz con albergue y huevo, y después hacía la croqueta de arroz con albergue y huevo. Al otro día, o sea, no cocinaba... Reciclaba todo. Claro, y eso se transformó en otra comida, otra comida. O sea, otra comida. más vale que termines la comida, porque si no esa comida, la comida es de nuevo en la noche, pero hecha otra cosa. O sea, ay Dios, bueno, Sí. en fin. No me vas a acordar de eso. Vas a hacer llorar. Lloraban. No, me encantó, y me encanta, porque todo de ahí tiene muchas valoración a otras cosas, que me encantó. No. Sí, ¿vos Sí. crees que es necesario Yo- pasar por yo- eso para valorar yo otra digo- cosa? yo digo que Yo sí. te digo, yo hubiese preferido no valorar un carajo. Yo digo que sí. Va, por lo menos, ¿Cómo? sí, sí. Ah, eso sí, mi madre sí tenía Me muchos encantaba comprar elementos. cosas, la olla ese que no usaba y elementos de cocina que no usaba. Oye, que gopote que me tenía esa mujer, amigo. Tiene que ver con otras carencias que ella también tuvo que ver con su infancia. y Bueno, demás. quería. Claro, es quería, otra historia. no. Bueno, en fin, hizo lo que pudo. Totalmente. Y se lo agradecemos, obviamente. Sí. Pero bueno, lo cierto es que no hemos heredado de esa parte El cocinar. El cocinar, pero sí, nuestras hermanas cocinan muy bien. Sí. Lucy no sé qué tanto, pero nuestras hermanas Mariné y Lili, No, Mariné Lili hace unos cocina postres muy ahora bien. espectaculares. Torta, Mariné hace ¿también? una torta Sí. increíble. Bueno, te digo, ¿entiendes? Tienen Empezó una mano ahora de hace cocinar. poco y hace las cosas muy, muy, muy buenas. En realidad nosotros también somos como dóciles para... Eso creo que eso es nuestra madre. Sí, nos damos maña. No, pero es saber manejar nuestras herramientas, las manos, los brazos, eso, dibujar, pintar, sí, cocinar, cortar, esas cosas siempre han sido Motricidad como- fina, todo eso sí. Sí, más fácil de aplicar. Vagos. Bueno, volvamos de nuevo. Córdoba, Sí. año... Ya. Y ¿Vos yo, sos de él? Yo soy del 67. Ah, claro, 10 años exactamente nos llevamos Nos llevamos nosotros. justo 10 años nosotros. 10 años. Y cómo llega el mimo a mi vida, llega por Hugo Posadas. No, ¿cómo llega al teatro? ¿Por qué? Ay, bueno, pero por- empieza por ahí, empieza por el mimo. Llega Hugo Posadas, que era un tipo que papi lo trae a casa y nos enseña a mí y a mis hermanos 3 o 4 sketches de mimo. Papi nos trae a casa, dice Adrián, así como algo natural, porque de verdad ese tipo llevaba mucha gente a la casa. Sí, Era un todo día golpeó tema. la puerta una alemana con short y una mochila y dijo, me mando a Tito. Y mi mamá lo tuvo que alojar, ni él no estaba de viaje, pero bueno. Mi papá era un viajante y en esos lugares donde andaba siempre ofrecía su casa como un lugar de... Porque de no trance. estaba nunca. Entonces mandaba gente. Mi mamá, No, estos re locos, tipo. con 8 hijos y encima un invitado que siempre caía, teníamos una táctica. Cuando ella te preguntaba en diminutivo si querías comer de nuevo, era que vos tenías que decir que no. Adriancito, ¿querés más? No, mamá. Llegaba a decir que sí, porque decía amigo. que sí, no había más comida, para el invitado tampoco. Entonces, la táctica era si te pregunto en diminutivo, vos decís, no, mamá, no quiero más. Y no, bueno, te hacía tripa, el ruido de la tripa igual. No, mamá, gracias, estoy lleno. Y eso era Y lo el invitado te decía, pero si no has comido nada. Ah, sí, como nosotros. Los chicos son así. Meriendan muy Qué fuerte, locura. desayunan muy denso. Bueno, llega este Hugo Posada y que aparte de haber estado en casa nos trajo algo maravilloso, que 2 o 3 sketches, un sketch popular del baile, otro de la moto, y que ese empecé a hacer yo. Y ¿De ahí dónde en era más, ese tipo? De Córdoba, Ah, Córdoba.
un vendedor de libros también por todos lados. Y ahí empezamos con Carlos, con Marcos, a jugar con esto. Con otro de los hermanos. Sí, con mis hermanos más grandes. Yo Porque Adrián es el menor de la primera camada de 4 varones. Richard, Marcos, Carlos y Adrián. Y después vienen 2 mujeres, yo y otra mujer. Claro. Y en esa primera camada, ustedes en Córdoba, Sí, con mis padres re jóvenes. Sí. Qué quilombo, ¿no? ¿Bardo eran? No, 4 varones. No, sí. ¿Cómo? Carlos no tenía dientes a los 12 años, se me partió toda la no sé bueno, qué. como teníamos que cuidar a la Lili, que era más chica, la poníamos en la bañadera del baño, con colche, muñeco, y cerrábamos la puerta por afuera, y jugábamos a los dardos que hacíamos nosotros con los carodientes y las agujas, y los papeles Canson, y hacíamos dardo, y jugábamos ahí a los dardos. Y ahí a Marco le clavamos un dardo en la nuca, porque fue a sacarlo y uno tiró de atrás y... Si había salvajismo, los varones. Sí, después teníamos juegos que hacíamos poníamos las 4 piezas, poníamos los zapatos en el medio y cada uno desde su pieza tenía que tener su almohada como escudo. Entonces tenías que estar en rodillas. Tenías que abrir la puerta y sacar zapatos sin que el otro te meta un zapatazo. Entonces era sacar el zapato y esconderte y tirar zapatos. No, muy embolado estaban. Es que mi mamá docente, mi papá viajaba, nosotros hacíamos de todo en casa, éramos todo el tiempo. Después pescábamos de las cuchetas, pescábamos los zapatos con cañitas y entró la Billy a decirnos que teníamos que ir a comer y el anzuelo se le metió en la lengua. No. Así que mi papá con una pinza cortaba el anzuelo para poder sacar. No, un montón de anécdotas de cosas. De cagadas. De cosas que hacíamos. Hicimos un paracaídas para tirarlo del triciclo a Carlos lo iban a tirar. Y se rompió el triciclo, entonces no se pudo hacer la prueba. Porque habían comprado un colchón nuevo y nos quedó el nylon grande del colchón. Y con eso hicieron paracaídas, entonces lo probaron con el triciclo del primer piso y se rompió el triciclo, entonces no pudieron probarlo con Carlos. Claro, ustedes imagínense 4 varones con diferencia de nada, o 2 años entre uno y otro, menos a veces. O sea, en un momento se pone heavy la cosa, tan aburrido ahí. Muy creativo, por el aburrimiento mismo era muy creativo, de tener siempre ideas, cosas y hacer cosas. Y bueno. Y ahí empiezas ya con el teatro. Bueno, empieza así, el mismo. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 5. Ah, re chiquito sí, era. Marco se le ocurre hacer en la actividad de la ¿Vos iglesia. tienes recuerdos de esa edad? Sí, totalmente, totalmente. Yo me acuerdo de tu chayera. A Marco se le ocurre hacer en la actividad de la iglesia El violinista del tejado, una película que estaba de moda, con Anthony Quinn. Ajá. Y la música del violinista del tejado se le ocurre hacer un sketch, porque ya le había despertado esto del mimo, le había despertado cosas en la cabeza, entonces empezó a crear algo. Pasemos limpio. Tu padre lleva a un invitado a comer. ¿Este tipo hace unos sketches en la cena? Claro, en la cena. Ah, ¿lo hacían actuar? Sí. Sí, vas a comer, pero vas a actuar. Y, come, pero vas a actuar. Y los 4 sentados en el living viéndolo. Fue verlo y sacarle fotocopia. Olvídate, teníamos una capacidad de... Él hacía mimo y ustedes han ido... Ya, claro, cuando se fue él, al otro día ya teníamos 2 o 3 sketches invitados por nosotros. El violinista del tejado era uno, con Vivaldi, porque se escuchaba mucha música en casa. Mucha música variada, desde los Lelutier a Mercedes Sosa, a Vivaldi. Eso sí es cierto y eso sí debemos reconocer a Tito, a nuestro padre, que la cantidad de música que nos ha hecho escuchar, de todos los estilos y la cantidad de cosas que nos ha hecho leer, porque en la Viajante tenía 1000 libros y a veces que te obligaba a leer, pero hay otras cosas que vos... Y te enfermabas, te regalaba un libro. Sí, vos te enfermabas y en la cama te metía un libro y vos estabas en la cama ahí, es verdad. Pero sobre todo la música era como una constante, la música era... Sí, despertarte el domingo con Mercedes Sosa, Mujer Argentina, qué sé yo, a todo lo que da, era como... Pero ha hecho que repelemos también a otra música, digamos, más comercial, como que no entre en nuestra... No entraba. En nuestra, ni siquiera lo que escuchábamos nosotros como de moda, que se decía, o sea, eso también es como, hemos conocido, digamos, otros acordes y otras... Y nos ha dado esa ganas de seguir buscando, por lo menos en mí, ¿no? Eso, el tema de la yo también, yo busco la importante. música, no dejo lo que el mercado me propone, yo busco la música y me encuentro con otras cosas que por ahí... Pero yo creo que tiene que ver con eso. Bueno, en fin, volvamos. Sí, la cuestión que a los 5 años ya te prende las ganas de... Marcos propone hacer esto, violinista del tejado, y ahí está el flash mío, porque cuando yo tenía que hacer en un momento que yo hacía, nos ponemos unos sacos grandes de nuestros padres, hacíamos éramos una orquesta que venía desde Grecia, hacíamos toda esa parodia, y cuando empezamos a tocar el violinista del tejado, mientras Marco tocaba el violín, otro tocaba el cello, hacíamos la pantomima, cuando tiraban el codo yo tenía que caer y me ir para atrás. Como era peticito y siempre tuve... Era peticito, dice. Sí. O sea, desde los 5 años... ¿Te imaginas que era Adrián a los 5 años?
Claro, se morían. Y encima yo siempre tuve muy buena prestancia corporal. Mi papá dice que no aprendí a caminar, que yo ya bailaba primero antes de caminar. Bueno, entonces yo me caía y volvía. Y cuando me caigo y vuelvo a pararme, veo la primera fila a unas personas que las conozco, las conocía, las reconocía como que se mataban de risa. Y eso fue adictivo. Yo ahora lo analizo, ¿no? En el tiempo. Pero cuando sucedió, se ve que ahí algo me dijo, eso quiero hacerlo siempre. No lo hice consciente, fui inconsciente. Y siempre busqué que la gente pudiera entretenerse a través de él. Creo que ahí es donde me entra, se me inyecta esto de decir, bueno, esto es lo mío, las tablas, o eso es lo que quiero. Bien. No, como repito, no lo hice consciente, a los 5 años sos consciente de eso. Pero no me olvido de esa imagen, o sea que fue muy fuerte para mí todo eso. Seguro que ahora te das cuenta, pero a partir de ese momento de esta primera actuación, ¿cómo continúas, digamos, con esta búsqueda? Bueno, después Richard también escribió unos sketches que hacíamos la casa de Frank. Todo esto para las actividades a la iglesia que nosotros concurríamos, que de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y tenían su noche de talento, su noche de actividades. Entonces era el lugar donde mostrábamos lo que incentivaba eso también. Lo que las familias sabían hacer, desde bailar, cantar, hacer teatro. Era una noche especial que se hacía eso. Totalmente, la noche de talento. Entonces ahí preparamos para esa noche de talento, era como un incentivo, como dices vos, preparamos un sketch nuevo. Y ahí a Carlos se le ocurre la mosca con la primavera de Vivaldi. Qué increíble ese sketch. Es lo que dibuja el violín. Hasta yo lo he hecho en el secundario, en el 2 de abril. Sí, imagínate. Claro. Qué locura ese sketch, no sabía que era de Carlos. Y claro, Carlos lo crea. Y yo hacía de disjockey de Carlos, con un pijama, pero un disjockey muy colgado para ese sketch. Y después, yo sigo con el teatro en mi cabeza, en mi quehacer, como dice, bueno, en la escuela, si no en la escuela, en algún lado, siempre hacía algo. Y a los 12 años, cuando aterrizamos aquí en Santiago del Estero, viniendo de Córdoba, que nos instalamos aquí, a vivir aquí, yo tenía 12 años, entro a mi teatro. ¿A dónde? Mi teatro, un teatro que venía de la resistencia de la época de los militares, que había un grupo que se había establecido y que todavía tenía como un espacio físico donde trabajar. Ajá. Ahí estaba Daniel Nasif, muy joven, Eduardo Gonzalo Navarro, muy jovencito también, Laila Verdú, la Chanferoni, Chanferoni, 18 años. ¿Vos cuántos tenías? 12. ¿Y quién te lleva? Mi papá. Mirá, vos le dices quiero hacer esto y te lleva. No, él me dice, aquí puedes hacer teatro. Sí, ¿dónde? En tal lado. Y me lleva al taller de ahí del mi teatro. Que era en la galería Tabicaz, donde funciona el ballet latinoamericano, donde ensaya, ahí estaba el teatro. Pero vos antes, en Córdoba nada, todavía el teatro. Y en Córdoba no, más que estas actividades en la iglesia. En la iglesia, y después sí me acuerdo de que mi papá me llevaba mucho a ver teatro, porque sabía que me gustaba, y me acuerdo de haber visto una casa, escondido, digamos, en la habitación de la casa, porque se hacía teatro medio escondidas, en una tarde, y porque era muy under también, siempre sobra un botón cuando falta un ojal, era el nombre de la obra, era de clown, de payasos, en Córdoba. Y tenía, a esa edad debo haber tenido unos 6, 7 años, no me olvido más de esa situación, por lo extraño de entrar a una casa y encontrarte con un living todo de piso de parquet, para sentarte con otros chicos a ver una obra de teatro. Cosas que pasaban ¿Te ha quebrado la cabeza? Por las circunstancias, no, sí, todo. Los vestuarios, ver que esa gente de la nada hacía un todo y creaba un todo, sí, me quebró la cabeza. Qué loco, ¿eh? Y bueno, sí. En fin, más allá de ver y de ser tu primer público, los hermanos de la Iglesia Mormona, en tus conejillos de India, y no, un público muy importante además, porque se celebraba esa noche, había mucha atención. Y sobre todo porque las personas que estaban ahí en primera plana no eran de reírse tanto, porque en el cotidiano Aldo Leone, personas que yo conozco, Sarapia, un montón de personas que yo conozco eran muy serios, y verlos así para mí era como un flash. Ajá, disculpa. Un logro. Un logro. Sí. Pero bueno, digo que era un público que presta mucha atención. Sí. Era un buen público para comenzar. Aquí tengo aceite de oliva, mezcló un poco de manteca y mando las gírgolas cortadas así, mira, en cuadraditos, ¿sí? Cual si fuera una carne. Color. Y el sabor. Las gírgolas, ya se lo he explicado antes, así, si usted las come no tiene sabor a nada, es papel mojado. Pero absorben muy bien todos los sabores que ustedes le van aplicando. Entonces yo los voy a dejar que se deshidraten un poco con sal
y nada más que pimienta negra molida, si pueden, que sea fresca. Y lo voy a dejar ahí que se vaya dorando. A medida que se va dorando, le voy a agregar un chorrito de salsa inglesa o de salsa de soja, cualquiera va muy bien y le va a dar un tinte diferente. Y recién voy a agregar el resto de las verduras cortadas también en cubitos, zanahoria, pimiento, cebolla, un poquito de apio, nuestras queridas espinacas y nada más. Y ese va a ser nuestro relleno principal. Después tengo otra salsa también para ir poniendo entre capa y capa. Bien. Adrián, me interesa un montón seguir escuchándote. Estamos en Santiago del Estero, 12 años, Sí. conociendo los artistas santigueños, pero vos venías ya con Córdoba. Córdoba, aunque no quieras, también te enseña a hablar, a abrir la boca. Sí. Y aquí en Santiago la gente no habla, o por lo menos a mí me pasaba de encontrarme con situaciones donde era la única persona que estaba hablando. Yo creo que también tiene que ver con nuestra cuna, con nuestra casa. Primero, yo registro, es una deducción mía, que puede estar errado o no, pero es lo que yo analizo con el tiempo. Primero que yo llego aquí no me decían cordobés, me decían el porteño. ¡Porteño! Tengo un papá de La Quiaca que no habla como cordobés, tengo una mamá súper cordobesa, y esa fusión de tonos, yo llego aquí y no hablaba como cordobés, no arrastraba el cordobés, no le hacía el dibujito, las oñas, la vocal, entonces no hablaba como el típico cordobés, y me decían porteño, no hay peor cosa que a un cordobés le digan porteño. Es como que a un santiagueño le digan Ni el tucumano. porteño no quiere que le digan porteño. Bueno. La cuestión que, entonces yo digo, ¿por qué? Claro, tiene que ver también con mi papá. Mi papá, vendedor de libros en esa época, de muy buena capacidad para hablar, expresarse. Y, Mucha ese petizo. claro, él se bajaba del auto, vendía un par de libros, comíamos los 8, así Una era. locura. Entonces, y él también, creo que tiene que ver con sus defensas propias, de no ser estigmatizado, no hablaba ni como jujeño, ni como, buscaba como una neutralidad en el habla. Porque, aparte que era locutor, ya de... Sí, sí. Entonces, profesor de danza latinoamericana, junto con mi mamá y todo lo demás. Entonces, como que había un bagaje ahí que también, creo que por eso. Y éramos muy verborrágicos, porque nosotros éramos muy de hablar. Me pasó, y lo que dices vos, que ahora me doy cuenta escuchándote, me pasó mucho terminando la primaria o secundaria, que tomaban como referente para que hable fulano, que hable... O sea, era como que lo que... Claro. Que hablar para nosotros era lo más común. No éramos tímidos o nos inhibía el hablar. No, al contrario, no es confianza porque no puedes más, ¿entendés? Y eso me pasaba también del primario. Pero bueno, llegas ahí con 12 años a encontrarte con tus pares santigueños. Sí, y a un taller de verano, digamos, con ellos. ¿Con quién te acuerdas? ¿Todavía sigues Sí, viéndote sí, me acuerdo hasta los ejercicios que hice. ¿Y tu primer profe aquí? Eduardo González Navarro. Mirá, la gata, le mandamos un beso Muy grande. chante esos ejercicios que me hizo hacer, ¿sabes? Nos juntamos y nos reímos, claro. Él nos hizo pelar un caramelo y saborear los sabores. Sí, perfecto. Es un inicio a la... Bueno, escuchá, ¿hace cuántos años? Pero aparte Estaban ahí era muy tanteando. joven también y Claro. atendemos el taller de teatro de los adolescentes para tener un lugar donde rebuscar unos mangos más, pero lo que ellos querían hacer eran obras, actuar, no tanto tener un taller de teatro. Y eso era totalmente entendible. Bueno, fue un taller de verano, hicimos unas cuantas clases con los chicos ahí, con ellos que eran jóvenes. Pero ha sido tus inicios como actor aquí en Santiago. Claro, como teatrero, como yo digo, trabajador del teatro. Y- Después a los Ajá. 16, 17 me incorporo al TUNCE, al Teatro de la Universidad Nacional. Mientras tanto, Mientras tanto, yo hay una parte de adolescencia que me chupa mucho el breakdance. cierto, hacías de todo, hacías Bailaba en la patinaje calle, también. hacía hockey sobre patines, hacía gimnasia artística. Ah, ustedes no saben el lomo que tenía Adrián, se mueren. Pero sí, me acuerdo Sí. que sí, hiperactivo, hacías de Sí, todo. me gustaba hacer todo. Hacías gimnasia artística, Sí, yo tiraba un mortal en la calle, no tenía problema. una locura. Andaba- Andabas en patines, increíble. Hacía hockey sobre patines también, me gustaba mucho. Hacía ballet con Eugenia Morán. Es más, si vos entras al estudio de danza de Eugenia Morán, vas a ver un flaco ahí que está con una pose así, teniendo en su regazo, en su rodilla, a otra bailarina. Aunque no lo crean, ese soy yo. Colgate esa foto en el pecho, tatuátela.
Tal cual, Escuchá. se hacía todo un tatuaje el tipo. Bueno, ahí estabas Sí. entre los 12 y los 18 años. Que, bueno, el breakdance a mí me chupó mucho porque era una movida, no sé, ¿será como el K-pop ahora para alguna ¿El generación? K-pop? El K-pop, sí. No, sigue siendo el breakdance, sigue, Bueno, sigue me juntando refiero gente, a ¿no? cómo, claro, pero en esa época era como, Fuerte. fue como un antes y después cuando entró el breakdance en la danza. ¿Y ¿Y de dónde? ¿De dónde? ¿Por qué breakdance? ¿Vivían en la autonomía? Porque se puso muy de moda y de pronto también tiene que ver con el mimo, el breakdance, todo lo, caminata lunar, todo eso salen del mimo. Claro. Todo lo que Michael Jackson incluso toma, lo saca del mimo. De Marcel Marceau, lo saca. Entonces, a mí me apasionaba todo lo que sea corporal y dibujar situaciones. Los puntos fijos, todo eso marcaba el breakdance. Entonces, Claro, tienes razón. era muy flasheante. El tipo con la escoba que hacía todas las películas, íbamos a ver cine, películas para ver breakdance. Y después actuaba en la calle con un par de amigos y ahí como mezclaba el breakdance con gimnasia artística porque te hacía el gusanito, te hacía un rondó, te hacía un flip-flap, mientras bailaba, entonces era wow. Entonces había concursos y te ganabas un cassette. Hay toda una generación que no sabe qué es eso. Te ganabas un cassette con los concursos de breakdance que lo hacían las disquerías, lugares donde se vendían discos y cassette como Radar. Radar. Otros que estaban en el mercado también. Shadad, qué grande Shadad. Y el Don Tenis se le ocurre hacer una fiesta de fin de año también con un encuentro de breakdance. Que ahí estuvimos también en Año Nuevo, Navidad, no sé qué. Cosas que pasaban. Bueno, esa era la parte de la adolescencia secundaria y después, pero siempre en la parte escuela, artística ahí. no, pero aparte en la escuela me encuentro con, siempre se me atravesaron personas muy, muy valiosas en mi vida. Entre ellas, la Chabela Tevez, una profesora de literatura que nos dejaba una libertad. ¿Qué sketch vamos a hacer? Créenlo ustedes. ¿Qué colegio? 2 de abril. Ahí termina el secundario. Claro. Nunca hemos tenido algo el 2 de abril, ¿no? ¿Nunca nadie tan pobre? Yo empiezo en la escuela normal. El mejor promedio para ingresar, porque si ingresaba con un... ¿Te hacían Sí, prueba? te hacía una prueba para poder ingresar. Y mis profesores se asombraban por el promedio que yo había sacado en el examen de ingreso, que no daba testimonio en mi día a día de aquel ingreso. Claro. Entonces, cuando termina el secundario, mi papá me dice, ¿querés rendir las 6 materias que te llevaste o nos vamos de vacaciones? Y yo le dije, nos vamos de vacaciones. Bueno, perfecto, repetís el año, repito el año. Y así hicimos. Y así hicimos. Y me enseñó tanto, me enseñó a entender que todas las decisiones que yo tomaba eran decisiones mías. Y las consecuencias de esas decisiones eran Obvio. mías. Obvio. Si bien tuvimos el mismo padre, pero tuvimos distintas etapas de su No, vida y de su obvio. contexto. Por eso yo tengo cosas de grandes maestros, tengo palabras que las acuño y las llevo conmigo, y entre esas muchas de mi papá. En un momento Por justo. eso de suponer que los hijos tenemos los mismos pravos, hemos sido criados de la misma forma, es lo más estúpido e ilógico que puede Totalmente. existir, porque ni siquiera ese tipo ha sido la misma persona con vos como Exacto. cuando era tu papá que cuando yo era mi papá, no Y era la misma entonces, persona. Ni una es lo que misma- me decía, tenés que desaprender, Ajá. desaprender lo aprendido. Y no lo entendía, lo entendí de grande. Pero bueno, en distintas oportunidades me dijo cosas muy, muy puntuales. ¿Cómo que llegué a esto de la escuela secundaria? Bueno, y después voy al 2 de abril, repitiendo primer año, yo ya estaba un año adelantado, venía un año adelantado de la primaria yo. De lo normal. Porque jardín de infante yo me aburría. Y se dan cuenta que no entraba al jardín cuando vengo un día empapado, un día que llovió, vengo con un poncho que me había tejido mi madre, todo empapado. Y no había entrado al jardín porque me había ofendido porque la maestra me había agarrado de la oreja porque me estaba besando con una pelirroja No, que estaba enamorado yo de esa qué pelirroja. botona. Entonces ella me vio detrás de una tapia de ladrillos que había y me sacó de la oreja ahí y yo no quise ir Ah, más. un montón. Claro. Ahora vamos a buscar en Córdoba un capiña. Escuchá, mira en lo que se convirtieron estas gírgolas, que ahora sí están llenas de sabor. Están llenas de sabor. La salsa de soja ha hecho su trabajo, el limón es muy importante. Vos dices muchas ideas, no, quédate tranquilo porque después, tranquila porque después. Todo eso se amalgama con la cantidad de verduras que le vamos a ir agregando. Así que bueno, las gírgolas están listas para recibir ahora, como siempre decimos, la verdura más dura a la más blanda. Así que vamos con las zanahorias cortadas en cubitos. Negro, sí, perdón. No te interrumpo Y más. bueno, entonces mi mamá dice, no va al jardín, hagámosle un test. Se hacían unos test vocacionales, unos test para ver si estaba nivelado para entrar a primer grado. Entonces me hicieron el test, yo tenía, como te dije hace un rato,
buena motricidad fina, manejaba muy bien todos los elementos, entonces sí, que entra primero. Y entré como un año adelantado primero, a primer grado. Y encima que entró adelantado, era el más petizo de todos los compañeros. Y en los actos escolares actuamos siempre, ahí me ha hecho acordar de otra cosa. ¿De qué? De los actos escolares, Ajá. con Marcos y Carlos hacen el sketch del baile en un acto escolar y yo actuaba de duende. ¿De qué voy a actuar con esa altura? Hacía de ñomo, de duende. ¿Eso ya es en el 2 de abril o ya en el No, normal? estamos hablando de la infancia. Ah, de una. Estoy hablando de aquella época de los 5 años. ¿Córdoba todavía? Sí, sí, sí. Bien, pero Bueno, escuchá. vamos ahora al 2 de abril. 2 de abril me encuentro con estas profesoras. Pará. Esa una. Vamos a hacer un paréntesis ahí porque el 2 de abril no es que ha sido un colegio más en tu vida. No, Yo no es, he tenido la... Esa gente ha tenido la desgracia de recibirme también repitente y expulsado. Pero me he recibido ahí en ese colegio y un día me han dicho, por favor, no vengas más. La señora Munarri nunca me olvidó, me ha dicho, por favor, Martínez, no vengas más. No, pero no vengas más, no vengas más, mañana no vengas. ¿Dale? Bueno, le he ¿Quedamos dicho. así? Y bueno, si vos sos la rectora. Bueno, yo tuve otra rectora, la tuve yo también, pero tuve otra rectora anterior que era tía Susi. No, pero La ¿por qué moral. contaba esto? ¿Por qué me meto yo en la anécdota esta? Porque cuando yo llego al 2 de abril, todas esas señoras suponían que venía otro Martínez Ramallo a alegrarles la vida, a hacerle las historias más fáciles en los actos y a darle todo lo que él le ha dado, porque de verdad lo amaban, pero lo amaban, ¿eh? Era quien hacía las fiestas, quien desarmaba y armaba todo lo... Sí. Entonces, bueno... Nada que ver. Mis amigos me decían, mi ya compañero me decían hasta grande, me dice, vos haces un chiste y la profesora se daba vuelta y se cagaba de risa con vos. Yo hacía el mismo chiste y me decía, anda a buscar... dirección? Sí, anda a buscar el cuaderno de amonestación. Digo, no sé, pero de verdad, tenía como un tacto, carisma. un lugar de la oportunidad para decir y hacer la broma. Un que se me carisma, permitían esas que cosas. también tiene que ver con nuestro lugar de origen. Caemos bien, no es lo mismo que... Podemos decir de la peor forma, igual, viene de quien viene, como... Está bueno eso. Bueno. Pero sí, siempre ha sido muy bien recibido tu carisma. Aparte sos educado, para ella era un montón. Alguien que hable, que diga buen día, buenas tardes, ¿cómo están? Es un montón, es como que despiertas un interés en la gente mayor sobre todo. Claro. Pero bueno, me ha pasado así. La Yo me he sentido señalado. Vos sos así, no sos nada. Es más, yo decir nada que ver con tu hermano. Pero ahí hicimos el primera comedia musical y le llevamos 10 primeros premios a escuela. Perdón, 11. 11 primeros. 11. Muy bien, Quique, muy eran bien. 12 11 primeros rubros, premios. eran 12 rubros, 11 primeros premios y uno empate. En el primer integrología, segundo Claro. no, primero. Una comedia No, musical primero hicimos Historia para ser contada. de Osvaldo Dragón. Osvaldo Dragón. Y Nunca me después olvidé. hicimos la comedia musical que llevamos los 11 primeros premios. Eran los primeros intercolegiales que se hacían. Pero una locura, intercolegiales de verdad, encima, porque todos los colegios participaban, había una movida súper grande, los chicos estaban muy interesados, querían participar. Y aparte que había en ese momento una movida de profes que estaba muy buena. Ustedes también, ¿cuántos años tenías vos? 19, 20. ¿Cuándo era nuestro profe ahí? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo era nuestro profe en el 2 de abril? No, cuando yo sí fui su profe para la intercolegial de teatro, Ajá. yo tenía así. No, tenía un poco más. poco Anabela más. ya había nacido. Pero igual era... 26, 27. Pero igual es re joven, digo, Sí, 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 había sí. mucha energía y como vos había un montón de pares tuyos en otros colegios. Sí, totalmente. Moviéndola. Eso sí se ha disipado un poco, por lo menos yo no lo veo. Pero nosotros lo hemos disfrutado un montón y hemos ido con esa comedia musical que este enfermo hace. Porque la obra anterior, Historia para ser contada, era de un libro de Felipe Sí, de sí, Valderrama, bla, bla, alguien que ya bla. ve. Una obra que la han hecho mil veces. Y no ha ido muy bien. Pero en esta segunda era una obra de cero inventada por él. Y todas las canciones, si bien eran covers de rock... De los 50. Sí, de los 50, 40, 60, que estaba muy de moda con la película Gris, ¿se llama Gris? Sí, Vaselina. Bueno, Vaselina. Entonces, y Adrián le había cambiado la letra todo y había armado una obra increíble que tenía 3 cambios de escena que se montaban y se desmontaban, o sea, se subían unos... No, una locura. La verdad, una locura la producción y... Y todo era Y teropor, el era todo. tamaño de esto, me estoy acordando de todos los elementos que había, Teropor, ¿no? Gómez Un Puente, toda montón. cosa de 2 mangos, pero y salimos a vender publicidad para poder costearnos toda esa puesta en escena. Un montón era. Los vestuarios de los chicos, todo ambientado en la década del 50. La obra se llamaba Diferentemente Iguales y planteaba un poco lo que pasaba en el barrio con respecto a los lagartos, que eran los nuevos vecinos del barrio y los que ya estaban establecidos. ¡Fuera, lagartos!
Y los que ya están reducidos, que eran los dinastías, ricos pero carneros. Bueno, el de los lagartos ya lo saben, que es por la escasez del agua, un solo tanque de agua y la escasez del agua. Es que en esa época estaba de moda la invasión extraterrestre. Era una serie donde venían a invadirnos gente disfrazada de humanos que tenían una máscara, en realidad eran lagartos que tenían una máscara humana, comían ratas, se alimentaban de ratas y venían reptilianos. Reptilianos y venían a buscar el agua de la tierra. Entonces cuando llegan los lagartos, los nuevos vecinos de toda la ampliación de la autonomía, obviamente empieza a escasear el agua en la autonomía. Han llegado los lagartos. Chao, justo le pintaban la B de invasión en las paredes de las torres, amigo. Una locura. Eso era un bullying, no joda, eso era un bullying masivo. Bueno, algo que ustedes no ven. Loco. Bueno, la cuestión que la obra planteaba eso, diferentemente iguales, dos clases sociales, si bien los chicos eran de la misma, pero que planteaban una historia como lo hizo Shakespeare con Romeo y Julieta, una cosa parecida también era esto. Y nosotros al final terminábamos haciendo como una reflexión de la problemática del barrio y que la diferencia, como dice la título de la obra, diferentemente iguales, somos diferentemente iguales todos, de alguna forma, aunque sea contradictorio. Y de eso habla la obra. Bueno, la cuestión es que hemos roto el culo todos los colegios. Se iba al mierda, disculpa. 11. No, increíble cómo nos ha ido. Y nos hemos ido de viaje, en el premio de viaje cultural. Sí, a Buenos Aires. Y hemos terminado en Cris Morena. No, bueno, la propuesta del viaje cultural era la Feria del Libro y el Teatro Colón. Y yo llevaba adolescentes de 17, 18 años, 15 años algunos, y digo, no, tiene que ver otra cosa. Así que me encuentro con un notero en la calle de espectáculos que trabajaba con Intruso y le digo, pasame la data, tengo una comitiva de estudiantes que quiere ver algo para ellos y vamos a jugarte con todo y vamos a Videomatch y conseguimos 3 o 4 así como vínculos para entrar. Para muchos era la primera vez que íbamos a Buenos Aires. No, y lo sorprendente que era, como veníamos ya recomendados por gente de adentro, ¿dónde están los santiagueños? Estábamos haciendo cola al frente, vengan todos ustedes. Sí, increíble, había como 3 cuadras de cola de gente para entrar, por ejemplo, al Videomatch y nos odiaban. No, nos han tratado como... Cuando ellos nos hacen cruzar el frente para entrar primero, toda la cola... Escuchá, ahora me di cuenta, nos han tratado como un de Cáritas. Claro. Claro, visto así. Éramos los santiagueños que íbamos a ver programas de televisión. Claro. Cris Morena nos atendió, escuchá, nos ha sentado así en una escalera con ella. La remera del... Nos regaló una remera cada uno. Cada uno del programa. Nos sacó una foto con todo. Y en Videomatch nos puesto primero en la baranda ahí, en la barra primero, que y estaba todo esto vacío. Después ingresó otra gente. Claro, éramos los primeros pobres que ellos veían. Nunca había visto un pobre cerca. Y nos han puesto, no, la han pasado increíble. Sí, para nosotros, para los chicos es una experiencia increíble. Realmente. Muy bien. Cosas que pasaron. Escuchá, bueno, en fin, volvamos de nuevo a la historia. Pues. Yo quiero saber cómo llegas a... Y después de eso se me ocurre abrir un taller de teatro de mimo en el barrio de Autonomía. En el centro vecinal del barrio de Autonomía. Pido el centro vecinal, me dice, sí, no hay problema, y empiezo con 37 alumnos, niños hasta 12 años, en donde estabas vos y Lucy también. Lucy tenía 8 y vos tenías... así, 10, 11. No, 10. Le llevo... No, un año, 9, 10. Bueno. 9 tenía. 9, Lucy, ¿te acuerdas? Tenía 8 años y vos tenías 9. Entonces empiezo con el taller de mimo y le ponemos, digo porque no fue idea mía, fue de todos los chicos del grupo La Mueca. Ah, mi idea también ha sido... De todo el grupo. Yo no recibo una moneda, porque o sea, La Mueca viene hace un montón. ¿Cuántos años viene lo negreaba a los chavitos. No, porque jugamos con el tema de los gestos de la mueca y no sé, yo habré dicho en alguna clase algo de la mueca y a algunos se les quedó pegado y quedó como que pongámosle la mueca y quedó como el grupo La Mueca. Cuando presentamos el primer show, fue el show de fin de año, la presentación del grupo La Mueca, y el segundo año hacemos Sopa de Fantasía. ¡Uy, qué obra! ¡Qué obra, amigo! Era una locura, éramos muy niños, haciendo una obra de teatro en el Teatro 25 de Mayo. Empezamos en el Paraninfo. ¡Qué locura! Y fuimos el primer grupo de Santiago que hizo publicidad por televisión, porque yo ya trabajaba haciendo cortos publicitarios en Canal 7, ya me había casado, entonces empecé a trabajar como creativo publicitario para ver esa agencia de aquí de Santiago, y ya tenía mi vínculo con el canal con respecto a los cortos publicitarios, los guiones y todo eso. Entonces, compro un paquete publicitario y nunca ningún grupo local había hecho publicidad de una obra. Y hacemos, vení, a Sopa de Fantasía.
Bueno, es un chiste nuestro. Teníamos una Qué luna buena esa obra, ¿no? Bueno. Corcho Claro, Hospitales. Corcho Hospitales como actor, Natalia Simón manejando un muñeco y nosotros los mimos. Era una fusión entre actores, mimo y muñeco. A los champi que estaban increíbles, los he dejado así con el cabo y lo vamos a dorar bien ahí, bien en una sartén que también tiene manteca y aceite de oliva. Le voy a agregar un poquito de limón, igual que con los otros, pero a diferencia de ellos le voy a agregar manteca, leche y la maicena para hacer que todo esto se ponga un poco más espeso. Nada más. Y ahí viene otra frase de mi papá en la puerta del Paraninfo. Cuando termina la obra me agarra los hombros y me dice: Adrián, de ahora en más, solo. Y esa frase significaba que no le tenga miedo a nada. Que todo lo que quisiera hacer lo podía hacer. Y como te digo, hay cosas que ya las tengo como registradas en mi memoria como algo trascendental y que me ha marcado cuestiones. Tengo una clase de Franklin Ponce, un director del coro de la provincia, que va a haber una clase de teatro en el Paraninfo, y me dice: a ver, diga fuego, fuego, diga agua, agua, y usted es actor, me dice. No puede decir agua igual que fuego. Son dos cosas distintas. Si uno hace imagen previa en su cerebro antes de hablar, no lo diga. Y es la clave de la actuación, lo que él decía. Un actor no puede emitir un texto sin haber hecho una imagen previa, ¿sí? Porque si no el texto sale vacío. Yo entendí en ese ejemplo, y lo acuño hasta hoy, se los traslado y lo traspolo a otros alumnos, todo lo que me enseñó con algo tan simple, la síntesis, ¿no? De algo tan simple. Locura. Y él viniendo del palo de la música, del coro, que lo tenía muy claro en cuanto a qué es lo que tenía que decir, de dónde tiene que salir la canción y lo que interpretaban los cantantes. Bueno, volviendo, ¿qué quedamos? Sopa de fantasía. ¿Ah? La mueca, sopa de fantasía, segundo año, sopa de fantasía. Y al tercer año ya la mueca se disuelve porque los chicos ya el taller se había disgregado, ya no era la misma cantidad de chicos, por una cosa u otra se disuelve. Pero la mueca sigue, lo acuño yo como algo mío, me lo apropio y empiezo con Sergio Guzmán y Sandra Gutiérrez, que éramos mimos los tres, y ya empezamos con el nombre de la mueca a transitar y andar por todos lados. Me acabo de mandar la cara. ¿Y yo hacía técnica ya? Vos hacías la técnica, sí. En cada lugar que íbamos, Quique me hacía el aguante con las técnicas. Ya no actuaba, pero hacía luces y sonidos. Luces y sonidos, sí. Y hemos ido al Margarita Circle, al Festivales Nacionales de Teatro de Mimo. Había algunos teatros que yo no lo veía, Adrián. Porque, nada, había algunos teatros que eran medio astilla y no había... yo no te podía ver, no lo podía ver bien a él. Entonces, y era muy puntual porque si él se paraba aquí, desaparecía de escena y lo tenía que tirar una escenita blanca y él aparecía. Entonces, y había un sketch. ¿Cuál era? No sé qué te Uno que hace de borracho, que entras ahí, que te confundes. Noche de Copas. Noche de copas que te confunde. Y las luces son muy importantes porque son el cambio, digamos, de casa, de dirección. Nada, tener una referencia. No, Adrián, lo que he hecho generar ese día, amigo. Una locura. Yo nunca me olvidé de eso. Mirá vos. Una locura ese día. No le pegaba una la luz. No lo veía, lo veía que el sonido de una forma. Y yo escuchaba que él hablaba. Va, no hablaba, sino que hacía como los gestos que yo los conozco. Y la onomatopeya. Ah, bueno. Nos pasó un montón de esas. Sí. ¿Qué edad tenías ahí más o menos? Yo no me acuerdo qué edad tenía yo. Y cuando íbamos ya a los festivales, había tenido unos pisando los 30, capaz, o 20 y pico. Yo me acuerdo que Ana Brita era muy... No, Ana Brita era bebé. No. El primer festival que yo voy, el latinoamericano, Ana Brita tenía día de nacida. O sea que tenía 24. Entonces, el segundo año, changuito. 25, sí, 26. Sí. Re chico. Hacíamos de todo. Pero bueno, ya te consolidas como mimo ahí en esa época. Ya no... Me identifico como mimo. Si bien yo a los 18 hago un bagaje de teatro muy fuerte con Victoria Fossami, porque estaba, a ver, con el Teatreando haciendo Juegos sin Palabras, que era un espectáculo de mimo. Ajá. Con la Victoria Fossami hacíamos el Campo Noves, o la Comedejita Blandina, no sé cuál. Y con el Tunce estábamos haciendo otra obra. Sí, en el Campo Noves o la Comedejita Blandina es de ella, le pertenece a ella. ¿Cuál de ellas? Ah, mira vos. Claro, bueno, en aquella época Nubelina lo hacía Mabel Balastro, que es la dueña de Limar hoy,
lo hacía ella novelina en esa época conmigo. ¿La Mabel? Sí. José Jiménez, que José... No me lo imagino a Mabel. Sí. Mandamos un beso. Y ahí era re changuito también yo. Y bueno, esa época yo estaba en 4 grupos a la vez. No tenía horarios, no paraba en casa nunca, porque era salir un ensayo y irme a otro. Y era tremendo, pero me encantaba, no tenía cansancio, no me importaba nada. Estaba haciendo... Bueno. Estabas haciendo lo que te encantaba. Claro, pero yo siempre me identifiqué primero como mimo. Ajá. Quizás porque era algo que no veía que había otro en la provincia. Entonces yo primero, y hasta el día de hoy, si me pregunta qué sos, primero soy mimo. Después soy actor, teatrero, profesor de teatro, todo lo que vos quieras. Pero primero... No, mira, no te he preguntado yo. Yo no te he preguntado cómo te reconoces. Sí, yo mimo. Primero mimo. soy mimo. Es algo que no me... Lo demás se ha ido sumando, digamos, a tu... Y lo otro puedo serlo, pero no, lo otro... mimo soy como decirte que soy Adrián. Como respirar, no hay otra cosa. ¿Te has metido? ¿Y en esa época hacías tu espectáculo solo? Unipersonal mimo no. Hacía cuadros distantes. Y empiezo con Juego Sin Palabra. Y después aterriza Guffer, Raúl Cardoso, aterriza Santiago del Estero, un mimo de Buenos Aires. ¡Ay! Me desbloqueó un recuerdo. Claro. Viene Raúl Cardoso, Guffer, conocido como Guffer, que él venía haciendo temporada en Gesell. Está en Mendoza, es mendocino él. Viene de Mendoza, perdón, y él había hecho mucho la costa y todo lo demás. Llega a Santiago y se queda. Nos encontramos en una peña en la Universidad Católica, él haciendo un cuadro de mimo, nosotros hacíamos otro cuadro más, y en el escenario nos conocemos. Y de ahí quedamos enganchados y de ahí se quedó como 3-4 meses más. Hicimos un espectáculo juntos, La Gran Ola, Gorrión en la Ciudad, ya con la Pitu y yo, y Guffer. Se va él esos 3-4 meses, medio año que está aquí en Santiago, y cuando se va quedamos con la Pitu, marcando la zona, digamos. ¿Él nunca más vuelve? No volvió nunca más. Mirá. Yo me encontré con él muchas veces en distintos lugares del país, Ajá. pero él no vuelve nunca más para aquí. Y a partir de ahí empezamos con espectáculos unipersonales, ya empezamos a producir los espectáculos propios. Y sí, ya empiezo a hacer El Cuerpo y su Magia. Cuando hago El Cuerpo y su Magia, que era un espectáculo mucho más amplio que el mimo, hablamos de teatro de objeto, teatro corporal, ahí entra Eva Gardenal, entra Diego Palavecino, entra Camilo Jerez, a ser parte de la compañía Natalia Giner, todo para ser parte de la compañía del Cuerpo y su Magia. Pero ellos también, a todos los que has nombrado, ya venían haciendo teatro, los cruzamos los intercolegiales. Sí. Ya estaban como bien activos. Ajá, y se suman ahí. A ese espectáculo del Cuerpo y su Magia, hago El Cuerpo y su Magia 1, El Cuerpo y su Magia 2, que era justamente todo lo que podíamos lograr desde la expresión corporal llevado al arte escénico. Desde el cuerpo, desde la expresión del cuerpo al arte escénico. Entre eso entraba el mimo, entraba la danza, entraba el clown, entraban un montón de cosas. Me encanta. Y bueno, hicimos 2 teatros 25 de mayo, con mucha concurrencia, lleno. Para escuchar. No ve Jacinto Piedra en aquella época y quería que, cuando él presenta salsa latinoamericana, quería que la Pitu le hiciera una entrada con mimo. Ajá. Y después yo otra. Locura de Jacinto, siempre ha sido Jacinto un personaje. Mirá. Y bueno, éramos todos de la misma movida. Y nos sentábamos todos, los teatreros, los músicos, todos estábamos en la misma vorágine de cosas, hacer cosas. Y yo empiezo con Juan Saavedra a hacer un recorrido con las escuelas primarias y secundarias. Él hacía danza, yo hacía mimo y después hacíamos una clase abierta con los chicos. Y así. Qué loco, ¿no? No, hemos hecho cada cosa. O sea, si te pongo a contar vas a estar a 1000 años. No, sí. Y me voy por atrás porque se me pierden las fechas, se me pierden los... Es más, me acuerdo una vez que has actuado vos como mimo para el primer desfile de Nicole Newman en Santiago del Estero. Claro. Nicole Newman con 12 años. ¿Cuándo tenía? No, yo ya armaba espectáculos para shows para boliche. Y viene la mamá de Nicole Newman, que ella tenía 14 años. 14. Claro, la mamá me dice, ella va a hacer todo lo que vos digas. Por la coreografía. No. ¿Qué? No, estoy viendo si salimos bien en cámara. No. Lo coreográfico y todo lo demás. Esto va para la pausa. Y hicimos toda una coreografía en un boliche que estaba en la Absalón Rojo casi Rivadavia, ¿cómo se llamaba? Carfax. Carfax, exacto. Pero yo ya venía con un bagaje anterior con los boliches.
como esto de sobrevivir de lo que uno hace el arte, es hacer un poco de todo, yo para el Negro Diego le hacía la fiesta de Top Sam y le hacía con producciones, espectáculos y desfiles. El Negro Diego que no se anima a venir a este programa porque es un gonca. Bueno. Bueno. Y después también para los chicos, algunas veces también para los chicos de Tucini, cuando hacía falta algo, producíamos y hacíamos ahí también. Y yo tenía un grupo de 10 chicas que decíamos, vamos a desfilar en tal lado, la chica, ningún drama, vamos. La Colo Yapur, la Alejandra Martignani. La Colo Yapur. Todos eran adolescentes que me seguían a mis locuras. Era muy sano todo, muy sano y muy divertido. Y bueno, y hacíamos puesta en escenas, hacíamos pequeños performance, exacto, para estos desfiles de esa época. ¿Y qué edad tenías ahí? Vos, re changuito, ¿no? Sí, ahí sí era mucho más chico. Re atrevido. Después me toca desfilar con Elena Fortava, Noelle Barfour y Patricia Sarán, la de Jordach, vos sabés, en Zambra. Anecdótico, porque Marta, que era mi novia en esa época, Marta tenía 15, 16 años, la llevo para que me acomode la ropa, para que vea lo que era el mundo del desfile, qué sé yo. Marta, Jenny, seria, una nena de familia. Hija de neurocirujano, hija del doctor Yarul. Claro, todo. Una chica muy... Entonces estaba de pronto ella acomodándome la ropa para el mimo en el camarín de las 11 modelos que estaban totalmente desnudas porque la ropa de cuero no se desfila con ropa interior. Entonces para ella era toda una historia. En un momento viene uno de los organizadores y le dice, por favor, ¿es necesario que esté tu novia aquí? Perdón, le digo, es una mujer. Sí, dice, porque no es parte del espectáculo y las incomoda a las modelos. Entonces tuve que decirle a Marta si se quería sentar en primera fila en Zambra de esto para el desfile. Y una anécdota que nos quedó o sea... Para siempre. Bueno, en ese momento también era como muy fuerte. Sí, era muy fuerte. Para el santiagueño, imagínate. No sabes cómo bueno que está esto. El relleno está casi listo. A punto a punto. Solamente estoy esperando que se termine de tiernizar la zanahoria y nada más. Y por otro lado tengo las rodajas de champiñón que se están terminando de dorar. ¿Ven el color que va tomando? Esto después lo vamos a hacer con una falsa de bechamel y va a quedar increíble como parte de nuestro relleno también. Además las capas de queso y todo lo demás ya bueno. Vamos a hacer una locura. En 5 minutos ya venimos con el armado de esta lasaña y después con la etapa final ya de esta nota. Todo esto todavía no haces nada de tele. Solamente desde atrás, detrás de escena. Como producción ahí de... Como producción, escribía guiones, una vez hice para Fabiana Balista, Los Loco Adams. Yo actuaba. Por eso te estoy diciendo. ¿Qué era yo, Pericles? Buenas Pericles. Era regordete. La Luz, no, te hicimos un Pericles. Lucy era Merlina. Cierto, en esa casa gigante. En la casa donde hoy es el Chango Más. Ya. Claro, que ya no existe esa casa. Era una mansión, era un castillo. Claro. Bueno, miren en qué parte de la receta también estamos en la historia bien avanzada en la de Adrián, la vida de Adrián, pero estamos en esta parte de la receta donde vamos mezclando las capas de lasaña, ya listas, compradas, que la pueden hidratar, la pasan por agua caliente y la van mordiendo. Yo lo uso así directamente y funciona muy bien, Así que nada más le voy a poner un poquito de manteca aquí al fondo, voy a poner las capas de lasaña, capa de nuestro relleno que tiene las verduras que ustedes han visto, zanahoria, cebolla, pimiento, espinacas, ajo y obviamente las chírgolas, los hongos. Los honguitos de las chírgolas riquísimas, apio también tiene y por otro lado tengo también para acompañar este relleno nuestra falsa salsa de bechamel, que es una salsa de hongos con maicena, manteca y le pueden poner también nuez moscada que yo no tenía, queda muy bien con nuez moscada, claro. Queda increíble. Recién avisa. Escucha, vamos entonces a integrar todo esto en la fuente y lo mandamos al horno. Adrián, ¿en qué parte de la historia nos hemos quedado de tu historia? Bueno, la mueca y... La adolescencia, la juventud, sí, ya padre. Sí, y todavía no habíamos hecho nada en televisión. Ajá, ahí. Y empieza una invitación desde el canal. Primero hago 2 programas junto a Marcela Alberto para fin de año. Marcela Alberto, claro, que venía haciendo Marcela sus programas de fin de año. Figura emblemática. Lo hacía con Juancho Carabajal y después un año lo hace ella sola y me invita a mí para que
Empecé de lo teatral a hacer un personaje, decíamos un Papá Noel en vivo y todo lo demás. Yo rascaba toda Navidad siendo Papá Noel a domicilio. Era un laburo que cobraba muy bien y que lo hacía muy bien. Los chicos quedaban flasheados. ¿Aquí en Santiago? Sí, salíamos a las 10 de la noche, teníamos un listado ya con los Papá Noel. Esto se le ocurre a Alejandro Mulki, un amigo de la secundaria, de la primaria, que tenía papelería Mulki, hijo de los dueños Rafik, y dice, hagamos Papá Noel al domicilio. Bueno, porque él lo vio el personaje mío cómo estaba armado, era muy creíble, era muy olvidadizo. Este Papá Noel era un viejo. Un Papá Noel. Un Papá Noel viejo, exacto. Y yo llegaba y decía, ¿esta es la casa de Jorgito? No, papá, aquí no había Jorgito viejo. Ah, entonces no, me equivoqué. No. Y claro, era un hombre grande de edad. Entonces, los niños decían, Papá Noel está viejito. Y hay gente que me paraba en la puerta y me decía, mira, él ya está grande, no cree en Papá Noel. Pero bueno, nosotros queríamos tener esta ilusión. Y entraba Papá Noel y actuaba y decía, no, quedó flasheado. Claro. Él dice que vos sos. Se olvida. Bueno, el maquillaje era muy bueno, toda la barba que yo había conseguido era una cosa importada que había conseguido y la puesta del personaje estaba muy bien logrado. No estaba gordo yo, así que tenía que hacerme todo un camuflaje. Hacía todo un camuflaje como espuma, yo había Después armado. ya te metí de lleno. Después ya el personaje me absorbió. No, pero escuchá, yo me acuerdo quizás así como patente tu etapa donde el cambio radical de tu cuerpo tiene que ver con una quebradura. Yo me acuerdo que en algún momento de tu juventud te quiebran la pierna. Sí, me quiebro el tibia, el peroné cuando yo... Pero estabas como muy activo en esa época. Sí. Hacías de todo y de repente pasas a... Me quiebro el tibia, el peroné yendo a los carnavales de Oruro, a Bolivia, a dedo. ¿Qué va? Quédate aquí. Me encanta todo eso. Hasta el día de hoy me encanta todo lo que sea comida. Todavía tengo una pica con Perú que tengo, y Bolivia, aparte de Bolivia que me encanta. Tengo mis raíces. Bueno, la cuestión que hacíamos el Papá Noel en el domicilio, después Marcelo Alberto me llama para 2 programas especiales de Navidad. Sí. Y a Marcelo Zapata se le ocurre decir que, bueno, que empezaban los programas de Super Día del Niño, y que yo los conduzca con la muestra. ¿Ya estaba como gerente del canal? Sí. Pasan años y Marcelo se convierte en gerente del canal. Si bien sabía que yo hacía cosas, producciones por ahí, cuando cumplía año el canal, yo hacía las publicidades especiales de los cumpleaños del canal, se las hacía yo. Se las creaba yo y le hacía los guiones. Estabas como creativo el canal. Sí. Entonces, en esa época estaba doña Albi, que la he visto de ayer en la Intercología de Teatro viendo a su nieta, que era la gerente comercial, digamos, la área comercial. Bueno, y entro para hacer los Super Día del Niño, donde el Banco Santiago del Estero, Tarjeta Sol y Hamburgo se nucleaban para hacer regalos para los chicos. Y empezamos con, creo que a 100 alegrías, después pasamos a 300 alegrías, después... Todo esto en Canal 7. Terminamos haciendo 5 programas en vivos diferentes y eran colectivos, eran programas ómnibus de 5 horas. ¿Eso lo hacías ya con el grupo como La Mueca? Sí. Ah, bien. Ya era el grupo La Mueca. Ya con el nombre La Mueca y de todo tu equipo. Sí. Yo no estaba ya en esa época. No. Pero escucha, claro, yo me voy, después vuelvo con de 10 en el cole. Claro, cuando me dice el canal, TIC me llama y me dice, porque hacíamos Super Día del Niño y hacíamos Festi Chico en la vacación de invierno, que eran los programas para la vacación de invierno, con TIC. Me llama Vilas y me dice, Adrián, necesitamos un programa. Vilas, en ese momento gerente de TIC. Me dice, está un programa para TIC. Entonces hago vacaciones con teatro con su gente. Teatro con la gente. Entonces, ¿qué hacía Teatro con la gente? Íbamos a 5 lugares del interior, donde TIC era potencialmente fuerte. Y armamos un espectáculo de teatro callejero diferente, eran 5 obras diferentes, y en cada espacio se filmaba y con el público a la vuelta. Bueno, ese ciclo lo hicieron, eran 5 programas nomás, lo pasaron hasta el cansancio. Entonces me llama Vida y me dice, Adrián, la gente nos llama pidiendo otra vez que me teatro. Sí, porque empezamos con la murga, todo lo demás, y armamos el espectáculo de teatro y hacíamos teatro callejero ahí. Entonces quiero otra cosa. Y yo le voy con un proyecto de 10 en el cole, pero para escuela primaria. Él lee el proyecto y dice, no, lo quiero para secundaria. Y yo a secundaria tenía como cierto restemor, porque tenía que ayornarme, entrar en los códigos de los chicos, que no lo tenía ya, no era un pendejo ni nada. Entonces digo Quique. Quique, que era más... Quique venía del bagaje de hacer... ¿Hacías viajes con estudios en esa época?
No sé en esa época que ¿O hacías boliche? Ya estaba, ¿Qué hacías? Boliche siempre. Sí. Boliche siempre, Bueno, pero sí estaba re en algo metido estabas con los todo el jóvenes que yo tiempo dije, ahí. hay que sumarlo aquí full. al grupo La Mueca en esa época para hacer ese producto que se llamó De Día en el Cole. Pero ahí pasa una coincidencia que hasta el día de hoy me pesa porque no pude aclararla nunca. Coincidencia, no sé, o causalidad. ¿Por qué? Me habla de Cable Express, un señor Marco, no. Bueno, gerente comercial de Cable Express, que todavía sigue siendo, y me dice, mira, te necesito para que conduzca un programa para jóvenes, para las escuelas. Y yo me está cargando, coincide justo con esto. Nunca lo conté a nadie. Voy a ir a esa reunión porque quiero saber cuál es el contenido, o si alguien tenemos un topo que está pasando información. No, era otro contenido, otra historia, y habían coincidido evidentemente en las necesidades que la juventud necesitaba un programa que les identifique de la escuela. De una. Voy a esa reunión, quería que yo sea el conductor, todo igual que en el colegio. Abelardo. Se llamaba Hora Libre, una cosa así. Ah, sí. Bueno, yo voy a esa reunión, cuando me invitan a la segunda o tercera reunión, le digo, mira, no me interesa, o sea, no digo nada, le digo, no me interesa, no le explico por qué. Y sale de Día en el Cole. Yo estoy seguro que ese hombre hasta el día de hoy cree que nosotros agarramos idea y decimos, no, fue una coincidencia total, porque nosotros ya estábamos produciendo Día en el Cole. Te robó la idea. Jamás haría eso, no tengo cara para mirarme a mí mismo si haría algo así. La cuestión que siempre me quedó esa cosa de decir, seguramente ese hombre debe estar creyendo que yo rechacé la propuesta y después salí en el cole, justo, pero era una transición que era paralela, estaba sucediendo de forma paralela. Sin querer queriendo. Sale de día en el cole, con la escuela secundaria. No, pará, sí. no digas así como sale Día en el Cole. Día en el Cole realmente es un programa y fue un golazo para esa época, era un montón. Se montaba un estudio de televisión, literal, en cada uno de los colegios donde íbamos. Se trabajaba desde muy temprano, 6 de la mañana. Estábamos ahí armando. Sí, llegábamos a los colegios. Y la postproducción que se hacía. Todo. La coordinación de los sorteos con cada juego. Más de 50 horas de edición. No, una locura, de verdad. Un programa que en ese momento era una verdadera locura. Y el desafío de ese programa era diseñar, de diseñar los juegos. No solamente los desafíos que eran intelectuales, físicos y artísticos, sino que también cómo eso se veía en televisión. Y ahí es donde entra la mano de dos capos, Luis María y José Roldán. Y lo tengo que decir, porque nosotros habíamos, por ejemplo, una tontera, habíamos ideado un juego que era los cavernícolas. Sí. Con huevo de cavernícola aquí, que hoy estaría de muy super moda los cavernícolas, porque los chicos están con los dinosaurios full. Y tenían que con unos garrotes gigantes, tapados los ojos, tratar de voltear los huevos que tenían los otros competidores. Eso en el vivo era muy divertido, pero la pantalla, si no fuese por José Roldán y por Luis María Rigur, y José Roldán con la edición, con los sonidos onomatopéyicos, con todo lo que le ponía. Hecho a mano, ¿eh? Se hacía, era muy divertido verlo después en la televisión por los ruidos, los sonidos. Y ese garrote que era de Gómez Púa, que no dolía nada, pesaba mucho. Parecía que era un flor de golpe. La gente se despansaba viendo eso por televisión. Pero era un re laburo artesanal, era hacer a mano. Mucha gente creyó que lo hacíamos en 4x4 cabezas por el tipo de edición que tenía. Una locura. 4 cabezas en esa época hacía CQC. Era una locura el programa ese, de verdad. Y tenía una novela que nada, para mí eso ha sido una de las mejores cosas de Día en el Cole. Diario íntimamente íntimo de Jessica Judith Yolanda Gómez. Eran varios personajes que iban cambiando, quienes los personificaban dependiendo del colegio, entonces siempre era diferente la novela. Claro, nosotros empezamos con Jessica Yolanda Judith Gómez y su amiga. Así empieza la novela, con Jessica Yolanda Judith Gómez. Que empieza en la escuela normal, con 2 personajes y unos extras. Cuando vamos a la otra escuela, los chicos ya habían visto la novela y empezaron ellos a sugerir, los mismos alumnos, y si entra tal personaje, y si entra tal... Y entró una Ludovica, entraron un montón de personajes que iban creándose ellos, que aparecían en los castings. Y así se armó un bagaje de reparto, que ese reparto había que reproducirlo con otros actores en otra escuela. Y los chicos ya tenían como aprendido los tics y los modismos de los personajes que nos habían interpretado. Para continuar aquí. No, era un lugar de espacio creativo para los chicos. Una locura de Día en el Cole. Como la locura está lasaña que está terminada, obviamente que las capas de lasaña están duras, entonces ahora se va a terminar de cocinar en el horno. Más o menos 12 minutos a 160, 170 grados es todo lo que necesita, pero de todas formas, pinchá, fíjate que estén bien tiernas,
pero que tampoco se deshagan. La idea es que mantengan su consistencia de masa de lasaña. Nada, ya venimos con la etapa final y por supuesto con la parte final de la historia de Adrián. ¡Chayán! ¿Qué vas a hablar? Sin Mirá, palabras. claro. Mismo. Mirá. Escucha, perro, esto lo único que no te he mostrado que le hemos puesto es unas nueces picadas que le van a dar un toque de crocancia a toda esta belleza. Y lo recomendable es que una vez que terminas de hacer la lasaña la dejes entre 30 y 45 minutos que se... Bueno, eso es recomendable. Se conserva el calor, se va a tiene mucho queso y todo eso tiene que volver a... ¿Tenés pancután aquí? Pero bueno, es mucho. Sí, no, lo que debe estar esta lasaña. Lasaña de verduras, lasaña de hongos. Jaco Hongos se ha lucido de verdad con sus productos hoy. Así que hemos hecho esta lasaña aprovechando la tremenda producción que tienen. Y ahora la vamos a cortar con mucho cuidado, ¿verdad? ¿Estoy cortando bien? ¿De qué lado de la lasaña estoy cortando? Ah, está bien. ¿Estoy bien? No, es muy importante esto porque si no... estoy bien, estoy bien. Si no, remangas todo. Claro, para que siga más prolijo nada más. Cortamos la lasaña. Acuérdense que si tienen con qué servir... Hay una cantidad de queso enorme tiene esto. Que corten más o menos... Ay, perdón, corto con la mano aquí para ayudarme porque tengo un pedacito de queso... No, de masa. Y si ven que le falta un poco alguna de las capas de masa, la vuelven a meter al horno unos minutos más y nada más. Con la humedad sería suficiente, esa cantidad de tiempo debería de serlo para haberse cocinado todo bien. A ver, una espatulita por aquí para servirte. Aquí vamos. Bueno, Adrián, en la última parte de la historia ya nos quedamos con vos como profesor, con vos como parte de la televisión santiagueña, porque sos parte de la televisión santiagueña. ¿Cuántos changuitos nos han pasado por tu programa? Bueno, claro, de ir al cole, después vino La Barra del 7, programa también en vivo. La Barra del 7. La ¿Qué Barra programa? del 7. ¿Qué Inspirado programa? en Dani, con esa, tu hermano. La Barra del 7, como decíamos, el parado de la barra del 7. Pero buenísimo, la Mueca se hace cargo de eso, primero, de convocar una cantidad enorme de santiagueñitos y santiagueñitas Y a mostrar su talento. a mostrar sus talentos y todas sus familias acompañadas. Sí, porque me toda la acuerdo familia. lo que eran los pasillos de Canal 7 cuando ustedes estaban en vivo, ¿era eso? Cuando hacíamos, ¿qué? ¿La Barra del 7? La Barra del 7 lo hacíamos en el Hiper Libertad. En el Hiper. Empezamos en Plaza Vea, después pasamos para el Hiper. Tienes razón. Claro. Lo que se hacía en Canal 7 era el Super Día de Niño, No, que eso también. era cuadra y cuadra de gente. Era una Y fuimos a locura. 11 lugares del interior, siempre traíamos gente del interior. Era todo La cantidad de familias que han sido involucradas ahí. Sí. Bueno, hermano, primero, gracias por la visita. Gracias a vos. Después de tanto tiempo nos volvemos a encontrar en un programa de televisión. Espero que no sea la última vez. Y obviamente en esta última etapa sigas siendo parte de La Mueca. Sigue generando también laburo para un montón de gente. Y sigue siendo el que da oportunidad, el que sigue enseñando y compartiendo todo lo que sabe hacer. Así que nada, por muchos más años de Adrián Martínez Ramallo. Que así sea. Prueba eso, a ver, Vamos ¿qué a ver. onda? Me parece que le falta un toque a la capa de arriba de cocción, pero bueno. Ahí está. Sí, me parece que esa quedó como le gusta la palacia en realidad. A mí sí, yo también soy así. Me gusta. Ajá. Una gomosa me gusta. Pero tiene que estar... El crocante. Uy, eso está, escuchá, eso está recontra caliente, Adrián, Sí. ¿no? Sí, yo aquí estoy viendo. Soplalo, por favor. ¿Un agua? No, está un mato loco fuego más que un agua. Está loco la cantidad que se hace. Pero bueno, lasaña de hongos, verduras, Adrián Martínez Ramallo. Si me ven lagrimear, no es por mi mozo. Que lo pueden encontrar. Lo pueden encontrar en un montón de eventos que se realizan en la provincia. El cumpleaños de Santiago presente ahí como siempre, con toda tu impronta. Y... Lo dirigí 5 años seguidos y eso también me trajo otras puertas. Ahora estoy trabajando para una empresa que se llama Marketing Sport y hago los cierres de Copa de la AFA. Hace casi 5 años que empecé con esto también. Mira, qué loco. Los finales de Copa, bueno, todo empezó porque me dijeron quién maneja aquí mucha gente y a partir de ahí hice la puesta en escena del Mundial Sub-20, que trabajé con 360 personas. Y de ahí esta gente quedó chacha con cómo se manejó y de ahí a cada lugar que voy tengo gente para juntar y convocar a otra. Y te haces cargo del espectáculo, show. De las puestas en escenas de los shows. Nucleándote con un montón de artistas de Totalmente de un equipo grande.
Adrián, reitero que no sea la última vez y nos vemos de nuevo, que no sea la última vez que nos veamos nosotros. Esto está buenísimo. Bueno, ¿está bueno? Muy bueno. No te he preguntado. Lasaña entonces de hongos compartida con mi hermano Adrián. Gracias a todos ustedes por haber compartido un capítulo más de Remilbar. Nos vemos la semana que viene. Chao.